Bueno, mi nombre es Jennifer Ávila, yo soy la directora editorial de Contracorriente. Bienvenidas y bienvenidos a este space. Una vez más, abrimos este espacio aquí en Twitter para poder platicar de lo que está pasando en el país y pues tenemos aquí unos analistas que han estado pues también escribiendo y contando lo que pasa en diferentes ámbitos. En esta semana específicamente vamos a hablar sobre el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la discusión sobre una nueva ley para este consejo. Justamente ya este consejo se reunió por primera vez en este nuevo gobierno de Xiomara Castro, pero con la ley anterior que se pretende derogar. Entonces hay muchas dudas, ha habido mucha discusión, tanto en el Congreso Nacional sobre esta nueva ley, pero también a nivel de la sociedad, ¿no? Y a nivel de las redes sociales, muchas dudas al respecto. Y por eso hemos invitado a este espacio a la diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, quien todavía no se ha conectado, pero esperamos que se conecte, al abogado Joaquín Mejía, el experto en derechos humanos, y a Leticia Salomón. Ella pues es socióloga y también es experta en temas de defensa y seguridad. Ella justamente es quien ha estado pues brindándonos también parte de sus análisis con artículos que tienen que ver con las dudas o cómo se está debatiendo esta nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y pues va a estar moderando conmigo Leonardo Aguilar, él es editor de actualidad en Contracorriente. Buenas noches, Leonardo, bienvenido, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Jennifer. Y la verdad que es un verdadero placer estar acá con Joaquín, con Leticia, y esperamos que, como dijiste, se conecte también la diputada Ligia para entender un poco las dinámicas que hay ahora mismo en el Congreso Nacional. El principio de esta ley se introdujo para que se aprobara con la dispensa de dos debates. Así que va a ser interesante pues conocer la opinión de los expertos que tenemos acá. Solo para dar algunos datos, en 2011 el Congreso Nacional, presidido por Juan Orlando Hernández, aprobó la creación de esta ley especial para darle vida al Consejo, que ya estaba esa figura en la Constitución, en el artículo 287, que literalmente dice: créase el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y que una ley especial regule su organización y funcionamiento. Este consejo está encargado de rectorar, diseñar y supervisar políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia. Eh, Como bien decíamos, algunos analistas han llamado a esta instancia una superestructura que consolidaba una dictadura y que rompía el principio de separación de poderes al estar integrada por los titulares de los tres poderes del Estado. Decisiones muy importantes se toman ahí, por ejemplo, el uso de los fondos de la tasa de seguridad, las escuchas telefónicas, el manejo de las unidades de investigación y las leyes en materia de administración pública, judicial, penal, que muchas de ellas son coordinadas a través de esta superinstancia. Eh, También es importante mencionar que con la entrada en vigencia del Consejo, se aprobó en el artículo 6 la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que es un ente encargado de ejecutar políticas públicas que establezca el Consejo. Y eso va a ser muy importante hablar esta noche, porque ayer precisamente hubo algunos nombramientos por parte de la presidenta. Con la ley de secretos oficiales que el Congreso Nacional ya derogó, el Consejo Nacional de Defensa garantizó en su momento la protección de información sobre algunas instituciones, el manejo de fondos públicos y hasta las propias decisiones que el Consejo tomaba. Eh, Algunas cosas de esta propuesta de ley que envió el Ejecutivo al Congreso han dividido la opinión pública, y voy a enumerar 5 por lo menos antes de pasar la palabra a uno de nuestros invitados. Una de ellas
era el propio hecho de que esta ley no fuera ampliamente discutida, que se le dispensaran los dos debates. Lo otro es que el artículo 23 mandaba a derogar el artículo 12 del decreto 211-2012 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, que tenía que ver con esta ley de investigación e inteligencia y tenía que ver con el nombramiento de algunos directores de la policía y de servidores de la seguridad en Honduras, altos rangos. Además, mandaba a derogar el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad. Esas cosas, por ejemplo, crearon algunas crispaciones. Además, aprobar sin analizar, digamos, la importancia que puede tener la presencia del secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores, el Procurador General de la República y el secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia. También ha habido algunos debates sobre el tema de que si esta ley vulnera o no puntos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Público, y también el objeto de debate ha sido también las definiciones sobre qué cosas pueden considerarse amenazas a la defensa y seguridad nacional. No sé si ya tenemos a la diputada Ligia Ramos, pero si no podemos comenzar con el doctor Joaquín Mejía. Jennifer, Sí, durante la todavía no está, entonces sí podemos comenzar con las preguntas hacia Joaquín mejor. Sí, durante la administración de Juan Orlando Hernández hubo 5 leyes que fueron instrumentalizadas al servicio de la autocracia. Una de ellas era la ley del Consejo Nacional de Defensa, la ley de Dirección Nacional de Investigación, la ley de escuchas telefónicas, la ley de la tasa de seguridad y la ley para la clasificación de documentos públicos, que era conocida como la ley de secretos. Solamente esta ha sido derogada. El artículo 5 de la ley vigente del Consejo, numeral 4, le da atribución al Consejo para nombrar, suspender y sustituir al director nacional y director nacional adjunto de la Dirección Nacional de Inteligencia. En teoría, este consejo debía reunirse mensualmente o extraordinariamente cuando la presidenta lo considerara necesario. Sin embargo, ayer la presidenta Xiomara Castro convocó al Consejo de Defensa y Seguridad después de 7 meses, justo en la semana cuando se estaba discutiendo la nueva ley. Recientemente platicábamos con el congresista Ramón Barrios, que está aquí en este espacio, y también lo saludamos, y él se ha mantenido en su postura de que fue un error convocar esta ley porque dilapida la democracia y violenta la separación de poderes. Joaquín, la pregunta sería, ¿por qué era tan importante convocar al Consejo ahora? Tenés el uso de las palabras. No veo conectado a Joaquín Leonardo, de hecho. Creo, Leonardo, que Joaquín se retiró del space. Vamos a escribirle en privado. Tal vez Daniel nos puedes ayudar un poco para saber qué pasó con su conexión. Pero ya que tenemos aquí a Leticia Salomón, creo que es mejor eh, comenzar con ella. Y yo creo que esa pregunta, pues también ella podría abordarla. Hola, Leticia, tiene la palabra.
Así, Creo, sí, bueno, creo que tiene sí, sí, ya la escuchamos. no Buenas está. noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, pues resulta como interesante, vamos a decirlo de esa manera, todo el revuelo que se ha armado alrededor de la ley de un consejo que fue totalmente nefasto para la vida del país, no por haber constituido el consejo, sino por el giro que se le dio al mismo y por la forma extraña, autoritaria, antidemocrática en que fue integrado y por supuesto un consejo cuya ley fue aprobada por el mismo Congreso Nacional. Es decir, en este sentido no se trata de decir eliminemos la ley porque la ley es mala. No, es que la Constitución de la República manda un consejo, pero depende de quién es el que tiene la visión en ese momento para constituir un consejo que se apegue a las reglas del juego democrático, que se apegue al Estado de Derecho y que respete las funciones que la Constitución de la República le da a la presidencia del Poder Ejecutivo. Yo siento que todas esas leyes que se aprobaron en el Congreso anterior, en su conjunto necesitan ser revisadas y desarticuladas, sobre todo en aquellos aspectos que violan o que niegan los derechos de la ciudadanía, como por ejemplo, no solamente se trata de eliminar la ley de secreto, se trata también de revisar si no hay posibilidad de que los secretos entren de forma subterránea de una u otra manera, o no digamos también la posibilidad de que en aras de la ley de secreto sigan todavía en el misterio o encubierta todas las barbaridades que se hicieron en el gobierno anterior al amparo de esta ley. Y así por el estilo, si nosotros vemos la ley de secretos es la que mueve un poco más el terreno de los derechos individuales y el derecho a la privacidad, pero también todas las otras leyes también en tanto traspasan los límites de sus funciones e invaden el espacio privado. Yo siento que este es un tema que requiere de muchísimo cuidado y de mucha atención para ver si no hay formas que se implementaron la vez pasada que pudieran continuar todavía vigentes a través de cualquiera de las leyes que mencionaron y que definitivamente estén contrarrestando la política de transparencia que se supone que el gobierno está tratando de impulsar. En ese sentido, mientras la transparencia obliga a ser claros y a brindar información, por otro lado, tenemos que la ley de secreto, con cualquiera de las formas que revista, puede estar contribuyendo a neutralizarla, igual que ocurrió en el pasado. Sin embargo, nosotros debemos de estar claros en un punto en el que el desconocimiento del tema de defensa y seguridad hace que muchas personas opinen sin enterarse. Por ejemplo, hay muchos aspectos relacionados con defensa y seguridad que tienen que ser cubiertos por una cuestión de confidencialidad. Y esto no significa entonces aplicación de ley de secreto, porque si nosotros vemos a todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, hay mucha información que ellos consideran que es una información estrictamente privada del ámbito de la defensa o del ámbito de la seguridad y por lo tanto la protegen. En este sentido, solo se trata de ponerle límites a todos los aspectos que van a ser incluidos y que no sientan que tienen toda la libertad, como hubo en el gobierno anterior, de ampliar tanto el concepto de secretividad que metían en ese saco hasta cosas vergonzosas que no tenían nada que ver con la necesidad de proteger la información por 10, 15 o 20 años. ¿Cómo ha visto usted, Leticia, la discusión a nivel de la oposición? ¿Verdad? ¿Qué intereses puede tener la oposición en el Congreso Nacional para, bueno, para
posiblemente evitar la creación de una nueva ley o cómo se ha dado esa discusión desde su punto de vista? Usted que también ha escrito mucho sobre el tema de cómo hacer una oposición constructiva, ¿no? En este momento tan también del país que está tan polarizado. Exactamente, yo creo que al haber un gran déficit de cultura política democrática en el país y por supuesto en el Congreso Nacional, entonces no se entiende el verdadero significado de oposición política en la democracia. Muchas personas creen que oposición política es oponerse a todo lo que llegue e imponer los criterios personales en cualquier ley que se les ocurra. La verdad que eso no es oposición. La oposición tiene que ser constructiva. Tiene que estar ahí para revisar con ojos críticos las iniciativas que se discuten, ser capaces de leer entre líneas, de percibir posibles consecuencias negativas y tratar de ponerle los límites dentro de la ley o con otras leyes para que se impida cualquier exceso que pueda comunicarse. El gran problema que hay en el país es que todavía seguimos con una confrontación y una polarización terrible que se ha agudizado ahora más allá de los rezagos que arrastramos desde el golpe de Estado con una confrontación ideológica, y se está tratando de plantear una confrontación político-partidaria que básicamente coloca al partido de gobierno, en este caso a Libre, y al Partido Nacional, que en este caso es el partido sobre cuyos hombros recae la responsabilidad de muchas deformaciones que ocurrieron en los últimos 12 años en el país. En ese sentido, los otros partidos, y en este caso el Partido Salvador de Honduras, que estableció una alianza electoral y que tiene o está jugando un papel importante en el Congreso Nacional, queda exactamente en medio de esa confrontación de extremos, y digamos que podemos incluir ahí al Partido Liberal también. Y tengo mis dudas al respecto porque, por un lado, el Partido Liberal ha sido socio y cómplice del Partido Nacional en la creación de toda esa estructura de impunidad que se creó en los gobiernos anteriores, pero da la impresión que hoy están tratando de marcar distancia y de señalar que no son los mismos y de buscar otros espacios en el Congreso en donde se les mire una mejor cara ahora que la cara que se les vio en los últimos 12 años. En ese sentido, entonces, tenemos que diferenciar entre lo que es una oposición política en el marco de la democracia y una oposición política que es anti. Yo lo he mencionado así de una forma, si ustedes quieren, muy primaria, pero el anti significa que antes de conocer cualquier iniciativa que venga del Poder Ejecutivo están en contra de ella. Entonces, esa posición se observa no solamente en el Partido Nacional con muchísima claridad, se observa en algunos periodistas y se observa en más de un analista. Entonces, estas personas dicen cualquier iniciativa que venga del Poder Ejecutivo es negativa, es una amenaza, es perjudicial, y empiezan a sacudir el árbol de los fantasmas y en particular el fantasma de la Guerra Fría para imaginarse que hay una amenaza comunista o totalitaria que pende sobre el país y que a través de la aprobación de esa ley vamos directo al autoritarismo en el país. Esa es una oposición primaria, retrógrada, basada en la ignorancia y la manipulación. Esa oposición no es positiva, es profundamente negativa. En cambio, hay otros que desde el Congreso o desde afuera han adoptado una posición de crítica basada en el conocimiento. Son personas que se han puesto a leer, que yo creo que de eso hace falta muchísimo en nuestro país, a estudiar un poco, a leer, a entender para poder sacar conclusiones propias y no las conclusiones que le impone un sector dentro del mismo Congreso Nacional, en este caso el Partido Nacional y parcialmente el Partido Liberal, que están utilizando argumentos inconcebibles para cuestionar esa ley, y por lo tanto el debate
pierde nivel, se baja, cae en el choque ideológico y partidario y no sale nada positivo para el país. Ahí es donde esa oposición está fallando. Muchas gracias. Yo quisiera agregar una pregunta con respecto a cómo Leonardo también comenzó este espacio con algunos disensos que hubo en el Congreso con respecto a la nueva ley, pero también sobre la gran duda de por qué convocar al Consejo justamente esta semana. Y sí quería preguntarle porque ayer se hizo el nombramiento de los directores de la Dirección de Inteligencia, que pues entendemos que también hay una ley de inteligencia que parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que fue aprobada en 2012, justo después de la ley del Consejo. Y teníamos mucho la duda, justamente con Leonardo, mientras hacíamos el análisis para este space, ¿qué impacto tiene este nombramiento con la ley anterior que justamente hizo la presidenta ayer? Y cómo quedaría la ley de inteligencia si se deroga la ley anterior del Consejo de Defensa y Seguridad junto con esa ley, porque entiendo que en el dictamen está claro ese punto. Y bueno, pues quería preguntarle justamente a usted como experta en estos temas, ¿qué opina o qué piensa o qué lectura le podemos dar a esta reunión del Consejo y a este nombramiento tan importante que se hizo ayer? Bueno, yo creo que aquí es importante señalar que en ese consejo están reunidas instituciones del Estado encargadas directamente de dos funciones que son básicas. La defensa, que es ejecutada e implementada por los militares, y la seguridad, que es una función de la policía. Si nosotros lo vemos de esa manera, entonces tenemos una situación similar con el tema de inteligencia. La inteligencia puede ser militar y de hecho lo es aquí en todas las partes del mundo, pero también hay una inteligencia policial y hay una inteligencia en múltiples instituciones del Estado que se dedican a realizar investigación y análisis sobre las cosas que están ocurriendo en el país para proponer salidas a quien toma decisiones. En ese sentido, entonces, en el gobierno anterior y particularmente en el consejo anterior, ese organismo de seguridad, de investigación e inteligencia, o al revés, este es un organismo con una marcada tendencia militarista. Entonces, observamos, y parece un dato interesante de analizar, que las dos personas nombradas ayer no son militares, sino que son policías. En este sentido, algo está pasando por ahí que habría que ver si eso se entiende como algo positivo o como algo negativo en el análisis de todo este tema que se está haciendo. Es indudable que ese organismo funciona. El organismo fue creado para el Consejo, pero en realidad, desde mi punto de vista, el Consejo tiene que tener las facultades de coordinación, seguimiento y control de todas las actividades de inteligencia e investigación que se hacen tanto en los militares como en los policías y las otras instituciones del Estado. Habría que revisar un poco más cuál es el fin de esta Dirección de Inteligencia e Investigación para revisar entonces si está cumpliendo con su cometido de instancia coordinadora de todas las actividades que están ocurriendo al interior de varias instancias civiles, militares y policiales. Este es un tema que a mí me parece también interesante porque al margen de esa penumbra y de ese velo de incertidumbre que se ha colocado encima del Consejo de Defensa y Seguridad, tenemos un tema y es el tema de la dirección que estaba presidida por personajes todavía nombrados por el mandatario anterior en una unidad como esta que es totalmente vital y fundamental. Y la presidenta asume sus funciones con personajes o funcionarios colocados desde el gobierno anterior, lo cual es totalmente negativo.
Si el Congreso Nacional decide en un determinado momento eliminar la ley de inteligencia o reformarla, esa es otra historia y es una historia diferente del Consejo Nacional. Y es diferente porque tiene su dinámica propia. Si deciden eliminarla, es como pasa con cualquier institución del Estado que decidan eliminarla. Hay personas trabajando ahí, tienen un sistema laboral, tienen mucha experiencia acumulada, formación y capacitación. Si el Congreso decide que hay que eliminarlo, desde mi punto de vista sería un error, porque no se trata de eliminar instancias, sino de revisarlas y de colocar en ellas a personas que cumplan con las funciones que no solo le otorga la ley, sino la misma Constitución de la República. En este sentido, imagino yo, porque no me consta, de que el gobierno dijo, bueno, como eso de la aprobación de la ley del Consejo va para largo, por mientras nos reunimos y empezamos por cambiar a los funcionarios que hemos heredado del gobierno anterior y poner a personajes que sean de confianza nuestra. Está en todo su derecho la presidenta, habría que revisar después si estas personas están cumpliendo profesional y éticamente con las funciones que le asigna la ley o si es un tema que tiene que ser revisado a futuro. Yo creo que había que esperar en este sentido. Muchísimas gracias, Leticia. Y Leticia hablaba hace un momento acerca de una oposición constructiva y mencionaba al PCH en el Congreso Nacional que ha quedado en medio de algunas posturas. Y aquí tenemos, afortunadamente, a la diputada Ligia Ramos. Diputada, durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa que presidía la presidenta Xiomara Castro, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza dijo que habían algunos problemas con el dictamen de la nueva ley, pero que ya se habían resuelto y que entonces la ley estaba a punto de aprobarse. Mi pregunta para usted sería, a su juicio, ¿cuál cree usted que han sido esos problemas en esa discusión y por qué razón hubo presión para que esta fuera aprobada con la dispensa de debates? Buenas noches, muchas gracias por la participación. Bueno, nosotros no somos oposición, somos alianza, ¿verdad? Y eso creo que es importante que lo tenga claro todo el mundo. Sin embargo, somos una bancada independiente en alianza, queriendo darle gobernabilidad al mandato o al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Nosotros como bancada no podemos aprobar una ley que no conocemos. Entonces, nuestra posición fue en contra de la dispensa de los 3 debates. Sabemos que el Consejo Nacional de Seguridad está en un artículo constitucional que desde 1982 hasta el 2011 no había una ley y que la ley actual es la que aprobó la narcodictadura, que es la que consolidó la narcodictadura y que todavía tenemos crimen organizado y narcotráfico infiltrado dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es una ley muy importante que nosotros el 19 de abril metimos un proyecto de derogación que fue metido por la abogada Maribel Espinosa, por la doctora Suyapa Figueroa, por mi persona y por el abogado Ramón Barrios. Sin embargo, no se le dio trámite. Me imagino que estaban esperando el proyecto de ley, de la nueva ley de parte del Ejecutivo. Esa ley, yo creo que es correcto hacer una nueva ley. Sin embargo, aunque es potestad del Ejecutivo, pues lo aprobamos nosotros los diputados del Congreso Nacional. Y sería una irresponsabilidad aprobar una ley sin conocerla. Al nosotros oponernos a la dispensa de debates, obviamente nos hizo un conflicto, pero del cual ya en estos momentos estamos en un diálogo, estamos en debate pues estamos dando nuestras opiniones para que se pueda aprobar con el consenso de las bancadas
que realmente están tratando de que el gobierno tenga éxito, ¿verdad? Y esa bancada, pues somos el Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Liberal. Definitivamente yo estoy de acuerdo con doña Leticia que el Partido Nacional es una oposición pura, que a todos se oponen y que no es constructiva, por lo cual para nosotros no es una bancada, que sí escuchamos sus puntos de vista, pero no los tomamos en cuenta para hacer los debates con el gobierno, ¿verdad? Con el Partido Libre. Creemos que, bueno, ellos tenían urgencia por algunos temas de seguridad. Entendemos la urgencia que tenían, sin embargo, no podíamos ser irresponsables en venir y aprobar una dispensa de debate de una ley que no conocíamos. En el momento que nosotros empezamos a investigar la ley y a revisar otros consejos nacionales de seguridad, otras leyes, pues se vio que sí hay una similitud de un 61% de la ley que tiene México. Y no es que esté malo, ¿verdad? Porque yo creo que a veces nosotros buscamos referencias de otras leyes, de otros países, para tratar de orientarnos nuestras leyes. El problema es que si no adecuamos estas leyes a nuestra realidad, a nuestra constitución, a nuestras instituciones, a nuestras leyes secundarias, entonces entramos en choque y en conflicto. Entonces ahí es donde va el problema que hemos tenido, que sí ya hay un acercamiento, ya hay pláticas y esperemos que lleguemos a un consenso. Las personas que fueron nombradas actualmente pues están siendo nombradas con la ley vigente y bueno, es potestad de la presidenta de la República nombrar estas personas. Nosotros confiamos que van a hacer uso adecuado del poder que les da la Constitución y las leyes. Esperamos que no hayan abusos tampoco. No queremos tener esa posición de oposición que decía doña Leticia, de a todo decirle no. Esto no es un problema ideológico, es un problema de seguridad nacional y nosotros así lo entendemos. Y como bancada, el PSH es una bancada muy responsable. Estudiamos, no nos dejamos llevar mucho por la parte jurídica, por tratar de respetar nuestra constitución, las instituciones que ya tenemos. Y bueno, esa es nuestra posición y sí estamos en la disposición de dar una nueva ley, ¿verdad? También estamos, precisamente teníamos una agenda legislativa en común, que era la derogación de la ley del Consejo Nacional de Seguridad, y nosotros lo comprobamos con la iniciativa de ley que tuvimos el 19 de abril, y también lo estamos comprobando con el acompañamiento que se dé a esta nueva ley siempre y cuando sea consensuada. No sé si tienen alguna otra interrogante o si no respondí la interrogante adecuadamente, pues me dicen. Me gustaría saber, diputada, sí, me gustaría saber, diputada, cuál es el punto más fuerte, digamos, la discusión más fuerte ahora mismo para que la ley no sea aprobada. O sea, hay varios puntos críticos, pues, que ustedes identificaron. Menciona un poco esto de la similitud con la ley de México. Si hubo algo crítico ahí en ese punto, o realmente cuáles fueron esos puntos críticos de la discusión específicamente. Bueno, acuérdense que nosotros estamos para regresar el Estado de Derecho, la independencia de poderes y fortalecer las instituciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con la ley, que lesionan artículos constitucionales, duplican funciones constitucionales o derogan tácitamente leyes secundarias de instituciones como de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas de Honduras, o de la ley de transparencia y acceso a la información, nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Sabemos que la potestad es de la presidenta de llevar el tema de seguridad nacional, eso nadie se lo quita, pero en las partes técnicas de estas instituciones creo que se deben de respetar y preservar, ¿verdad? La parte técnica.
También sabemos que hay una preocupación por la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado dentro de las instituciones, tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero tiene que haber un mecanismo aparte para hacer la depuración en cuanto a esa situación, pero no podemos lesionar la parte técnica. La parte de clasificación de información ya está estipulado el mecanismo en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, por lo que nosotros pensamos que no es conveniente duplicar esas funciones. Se debe de preservar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y respetar los mecanismos para hacer eso, ¿verdad? Esas son las partes. Ahora, en cuanto al secretario ejecutivo, pues entendemos y nos parece correcto que tiene que ser nombrado por la presidenta de la República, pero creo que tienen que haber requisitos mínimos que tengan que ver con la parte técnica. Y los requisitos mínimos tienen que ser también similares a los nombramientos de los secretarios de Estado que dependen de ella. Pero tiene que estar escrito. Como les digo, la parte técnica de las instituciones que están encargadas técnicamente también en conjunto para venir y asesorar a la presidenta en cuanto a materia de seguridad nacional, pues se tiene que mantener la parte técnica. Muchísimas gracias, diputada. Ahora pasamos con Joaquín. Joaquín, ¿qué te parecieron esos nombramientos que se hicieron durante la reunión de consejo? Y pese a que habían algunas voces que manifestaban no convocar sin antes aprobar una nueva ley, también, ¿qué te parece que se hayan reunido de emergencia con los otros dos poderes del Estado, o evidentemente el Poder Judicial y el Poder Legislativo con Xiomara Castro? Bueno, buenas noches. Ante todo, mis disculpas por el fallo técnico que tuve al inicio. Miren, obviamente el tema de los nombramientos uno puede estar de acuerdo o a favor porque es un asunto subjetivo. En lo que sí estoy totalmente de acuerdo en lo que planteaba Ligia en este momento, que es necesario que existan unos requisitos mínimos que por lo menos, digamos, representen un primer paso hacia contar con personas que se acerquen a un perfil ideal para un puesto tan importante dentro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, particularmente en lo que respecta con la persona que ejerce la Secretaría Ejecutiva del Consejo y también de la Secretaría Junta, porque cuando uno ve la ley, uno se da cuenta que tiene una serie de atribuciones que son bastante importantes, es decir, que en esa figura, digamos, se concentra una serie de atribuciones. Obviamente lo hace bajo el mandato del Consejo y particularmente de la Presidenta de la República, pero que obviamente esta serie de atribuciones que le da la ley a la Secretaría Ejecutiva requiere de unos requisitos mínimos y que estén estipulados en la ley, porque una de las cuestiones más importantes de cualquier ley es que sean taxativas, es decir, que diga con claridad cuáles pueden ser los requisitos en este caso para un nombramiento tan importante. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Leticia al principio, porque yo debo felicitar a Contracorriente por este espacio, porque creo yo que espacios como este son necesarios en una sociedad tan polarizada y también donde hay muchísima desinformación. Estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea Leticia, en el sentido que aquí aparece muchísima gente que es anti todo y que ve con mucha duda y sospecha todo lo que viene del Ejecutivo, pero creo que nos falta un poco de madurez política y sobre todo de honestidad técnica y académica, en el sentido que si vamos a opinar sobre algo, hay que leer y hay que analizar. Y si yo no soy experto o experta en algo, entonces hay que preguntarle a aquellas personas que puedan tener algún nivel de expertise. Y lo digo sobre todo porque a mí, al igual que a Leticia, me ha sorprendido el revuelo que ha tenido esta nueva ley. Es decir, obviamente hay cosas que se tienen que mejorar, hay cosas que se tienen que reformar de esta propuesta de ley que ha presentado el Ejecutivo, pero digamos, la clave del asunto es revisar ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
y por dos cosas muy concretas. La primera cosa es porque este Consejo Nacional, que está en el capítulo 10, que corresponde a la defensa nacional de la Constitución de la República, había estado inactivo por mucho tiempo y vino el régimen de Juan Orlando Hernández y aprovechó esta figura constitucional para desnaturalizarla y crear un consejo a su medida, con el objetivo de controlar toda la institucionalidad del Estado. Y por eso es que este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, más que un órgano de coordinación de poderes, realmente se convirtió en un supragobierno, presidido por el Poder Ejecutivo, en donde el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio Público quedaron totalmente subordinados a él. Y esto es preocupante porque el Consejo al final representa el espacio de poder de decisión. Y este Consejo ya no solamente decidía sobre temas vinculados a defensa y seguridad, sino que sobre muchísimas cosas que impactan negativamente en los derechos y libertades fundamentales. Pero eso no es todo, porque el Consejo es la cabeza, es quien ordena, es el que planifica. Pero aquí otra gran preocupación y que es necesario desarticular de manera inmediata es Fusina, que Fusina es el brazo operativo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en los territorios. Y lo más en los territorios se reproduce el Consejo. ¿Por qué? Porque Fusina es coordinada por un militar y bajo ese militar operan policías militares, policías nacionales, fiscales de jurisdicción nacional y jueces de jurisdicción nacional. Y lo peor de todo es que cuando estos policías militares y los policías nacionales, de acuerdo con el artículo 5 de la ley de la policía militar, cuando estos cometen violaciones a derechos humanos o delitos en el ejercicio de sus funciones en el marco de Fusina, esos policías militares y nacionales y otros militares no pueden ser investigados por la Fiscalía de Derechos Humanos ni por ninguna otra fiscalía. No pueden ser juzgados por ninguna otra jurisdicción. ¿Saben por quién únicamente puede ser investigado? Por los fiscales, que son compañeros de ellos dentro de Fusina, y por los jueces de jurisdicción nacional, que son compañeros dentro de estos militares y policías dentro de Fusina. Eso es gravísimo. Y a mí por eso me ha sorprendido tanto cómo es posible. Por un lado, obviamente, uno se espera la oposición, entre comillas, del Partido Nacional, que son los creadores de este monstruo y de esta cosa tan terrible, pero a mí también me ha sorprendido, lo que sí me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido ni la posición del Partido Nacional y la posición de algunos sectores de los grandes medios de comunicación, que obviamente tienen unos intereses muy concretos, pero lo que sí me ha sorprendido es la posición también de algunos medios y de algunos analistas, en el sentido que me parece a mí que en su afán de aparentar independencia han caído en el juego de no hacer una lectura seria y honesta de la propuesta, que tiene sus cuestiones que se tienen que reformar porque son críticas y estoy de acuerdo, pero que en términos generales esa ley lo que viene a buscar es desmantelar esta monstruosidad que se ha ido creada. Y hablando de Fusina, pero ahora también hablando de la Dirección Nacional. Con Fusina, Joaquín, solo antes de pasar a la Dirección de Inteligencia, que me parece también un tema importante, pero con Fusina está explícito en la nueva ley que eso se puede desmontar, o ha sido explícito por parte del gobierno de Xiomara Castro la intención de desmontarla desde un nuevo Consejo Nacional, porque no lo sé, no lo he escuchado y quizás pues ahí sí yo estoy ignorando completamente eso, pero me llama mucho la atención eso que mencionas de Fusina, porque pues no hemos visto tampoco una desmilitarización de la seguridad pública efectiva hasta ahora, ¿verdad? Al contrario. Entonces, sí quería preguntarte eso, si estaba explícito en el dictamen o si estaba explícito en la discusión o en la intención del Poder Ejecutivo esto de desmontar Fusina. No, pero cuando el artículo 23 dice que deroga la ley especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, deroga todo eso. Y cuando uno ve, por ejemplo, que esta propuesta de ley, digamos, habla de cuáles son los órganos que digamos que son los que están vinculados con defensa y seguridad, no menciona Fusina. Entonces, yo asumo, como no lo plantea, es decir, la nueva ley no establece, o me estoy equivocando, si alguien me puede corregir, por favor me corrige, pero yo solo he encontrado como órganos, digamos, en el marco de defensa y seguridad, los que dice el artículo 10.
y luego el artículo 23 deroga la ley y por tanto todo lo demás. Y en ese sentido también habría que matizar lo de la desmilitarización de la seguridad pública, porque sí ha habido ya un proceso de desmilitarización que no ha acabado del sistema penitenciario, que es parte de la seguridad pública. Lo que sí no ha habido, y aquí creo yo que debemos de poner en alerta, es lo que pretende hacer el gobierno en el sentido de maquillar a la policía militar de orden público y darle otras funciones, lo cual obviamente eso implicaría no solamente y está implicando una violación a los compromisos internacionales que tiene el Estado, porque hay que recordar la sentencia, por ejemplo, Pacheco, Teruel y otros que litigamos, como Eric Caritas, Pastoral Penitenciaria, ante la Corte Interamericana, señala el tema de la desmilitarización, y también recordemos ante el Comité contra la Tortura 2016, junio, el gobierno, el Estado se comprometió a desmilitarizar la seguridad pública y no se ha hecho. Y en ese sentido creo yo que sí hay que matizarlo. Y creo yo que también el tema de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, o sea, que es otra, en mi opinión, así como está la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia en la ley anterior, es una barbaridad, porque como está el Ministerio Público, entonces esta dirección, que siempre ha estado coordinada por militares o exmilitares, el primero fue Julián Pacheco Tinoco, imagínense lo que significaba que Pacheco Tinoco estuviera al frente de la DNI, esta dirección, digamos, concentraba el poder de investigación que corresponde a lo civil, al Ministerio Público, a la Policía Nacional e inteligencia, como ya lo decía también Leticia, a los militares. Y además de muchísimas funciones y poderes que tenía, más de 20 instituciones públicas, incluido el SAR, si no me equivoco, o la SAR, estaban obligadas a rendir información a la DNI, que ahí es donde estaba la mayor concentración de poder en términos operativos, en términos de manejar la información. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que recordar algo muy concreto. Miren, que algo en lo que yo he insistido, desde 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 2014, en su informe 2016, en su informe especial 2019, la Comisión viene señalando la necesidad de revisar la ley del Consejo. ¿Por qué? Porque ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público, al estar en una estructura que coordina y preside el Poder Ejecutivo. Y además, me parece importante decirlo literalmente, y ya termino, es que la Comisión estuvo alertando de que el hecho de que el presidente de la Corte Suprema, que el fiscal general del Ministerio Público, que participan y asumen acuerdos dentro del Consejo, tienen un significativo grado de intervención en los respectivos marcos disciplinarios para jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque obviamente, si el fiscal general y el presidente de la Corte adoptan acuerdos dentro del Consejo Nacional, entonces los subalternos, los fiscales o los jueces, cuando tienen que investigar, digamos, o cuando tienen que tomar decisiones relacionadas con lo que se decide en ese consejo, no lo van a hacer, y como no lo han hecho, bajo el temor de ser sujetos a procesos disciplinarios en caso de no hacerlo. Y finalmente, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados visitó el país en agosto de 2019, publicó su informe de esa visita en junio de 2019 y dijo varias cosas. Es decir, primero que digamos que varias autoridades estatales en competencia de seguridad y defensa se puedan juntar. En principio no hay ningún problema. El problema es, como es lo que pretende hacer la ley, y lo dice el relator, el problema es que cuando se concentra la toma de decisiones en un órgano presidido por el Ejecutivo, evidentemente suscita graves preocupaciones en cuanto a la separación de poderes y a la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. De hecho, el relator especial dijo que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es otra forma de injerencia en el poder, en la función del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y por eso también, al igual que la Comisión Interamericana, recomendó, para garantizar la independencia de estas dos instituciones, revisar esta composición y las funciones del Consejo. En otras palabras, que estos órganos salgan. Y ahora sí termino. Solo imagínense ustedes, el artículo 245 de la Constitución de la República, si no me equivoco, es claro, porque es el que dice que el Poder Ejecutivo es el que tiene o le corresponde dirigir la política general del Estado y las políticas de defensa y seguridad. Eso nadie lo puede discutir.
Pero, obviamente, uno de los digamos, de los grandes problemas, es que, perdone que está pasando una moto por aquí, pero a donde voy es que si el artículo 245 dice que al Poder Ejecutivo le corresponden las políticas en defensa y seguridad, ¿qué tiene que estar haciendo la Corte y el Ministerio Público, que son los que tienen que controlar la legalidad de las acciones que se adopten en el marco de esas políticas? Ahora hagamos el otro ejemplo. ¿A quién le corresponde constitucionalmente la política criminal, la política pública criminal del país? Al Ministerio Público. ¿Qué diríamos que se formara un consejo en donde se va a decidir sobre la política criminal y donde esté el Ejecutivo, donde esté el Legislativo y el Poder Judicial? También sería una aberración. Y yo creo que hacia allá es que debemos de apuntar el análisis, ojo, sin negar que hay cosas, y que yo podría señalar un par, que hay cosas que obviamente se tienen que modificar. Y por eso creo yo, y ahora sí voy a terminar, que por eso creo yo que, en mi opinión, a quienes han promovido la ley les faltó habilidad comunicativa y visión estratégica. ¿Por qué? Porque era de aprovechar esa obligación que establece el artículo 214 constitucional, que ordena la realización de 3 debates para que esta ley se pudiera debatir ampliamente, porque es algo muy importante, y no intentar suspender esos debates cuando una ley como esta requiere un debate grandísimo y profundo, y no solo desde el Congreso, sino desde toda la sociedad. Joaquín, y nos gustaría también conocer tu opinión, porque es muy importante que este dictamen separa lo que tanto se había criticado al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Ministerio Público, pero se introducen figuras que nos parece importante conocer tu opinión, como la del secretario en los despachos de Relaciones Exteriores, que ha sido muy importante esta figura en los últimos años. Recordemos que Honduras tiene un convenio de extradición con Estados Unidos. También introduce a la figura del Procurador General de la República y también al secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización. ¿Cómo analizás vos la integración de estas 3 figuras ahora en el Consejo? Bueno, la verdad es que, o sea, ahí en el Consejo podrían estar aquellos órganos que tienen alguna vinculación con defensa y seguridad del Estado. Hay que recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que maneja todas las, un ejemplo, Estados Unidos. Para las relaciones en materia de seguridad y defensa es con Estados Unidos, a través de un convenio, y eso lo hace Relaciones Exteriores. Ahora, cuando el tema de la seguridad nacional es un asunto toral, después, sobre todo después de septiembre 11, digamos que es normal que las secretarías de Relaciones Exteriores tengan algo que decir, porque son las que luego, en el ámbito internacional, son las que negocian tratados internacionales, no solamente bilaterales, sino que también tratados multilaterales. Hay, por ejemplo, varios tratados que tienen que ver con el tema de corrupción, que tienen que ver con el terrorismo, por ejemplo, que es un asunto de defensa y seguridad, y por tanto, o sea, yo en lo particular no veo ningún problema, o no veo con extrañeza que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda estar en ese sentido. Luego, con el Procurador General del Estado, hay que recordar que, a diferencia de otros países, en Honduras está el Fiscal General del Estado, que es el que representa los intereses de la sociedad, y está la Procuraduría General del Estado, que es el abogado del Estado, y aquí en general el abogado del Estado. Bueno, yo en lo particular podría decir que a mí no me gustaría que esté el Procurador General del Estado, porque, al igual que los otros, le resta autonomía, pero a mí sí me gustaría comprender, digamos, cuál es la lógica. Yo he visto por aquí a Ramón Barrios, y bueno, y también está Alicia, que sí, más bien que nos podrían explicar cuál es la lógica de incluir, digamos, al Procurador General, porque yo podría suponer cosas como, por ejemplo, que así como el Procurador General del Estado, por ejemplo, pongo un ejemplo del caso de la familia Rosenthal, que es un caso donde se denuncia a Honduras ante un comité de arbitraje, y quien representa al país es el Procurador General del Estado, el que está, digamos, manejando todo ese asunto. Entonces, ahí yo podría suponer que es posible la participación, pero en mi opinión particular,
quienes deben estar formando parte de ese consejo deberían ser únicamente órganos del Poder Ejecutivo o que dependen del Poder Ejecutivo, porque la Constitución es a quien le da la atribución de manejar la política de defensa y seguridad. Sí, creo que vale la pena, no sé si la diputada Ligia puede ampliar esta parte, porque creo que es importante que vayamos conociendo cómo va a estar conformado ese consejo y justamente el papel del procurador es muy relevante. O también aquí está el diputado Ramón Barrios, no sé quién quiere responder a esto. Me gustaría que le diéramos participación al diputado Ramón Barrios, porque nosotros también estamos cuestionando la participación del Procurador General de la República. Más bien, nosotros nos gustaría que no solo estuvieran representadas la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, sino que también estuvieran incluidos los representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sin embargo, me gustaría escuchar al diputado Ramón Barrios, que estoy segura que a estas alturas ya tiene estudiada la ley y ya tiene comunicación con el Ejecutivo para que nos explique cuáles son los objetivos de que esté el Procurador General de la República. Le he invitado al abogado Barrios, pero todavía no responde. No sé si Leticia quiere agregar algo con respecto a ese tema. Sí, con mucho gusto. Bueno, hay 2 o 3 cositas que sí me gustaría enfatizar. Yo he observado también, insertando esto dentro de la introducción que hice de la oposición a priori, podríamos ver nosotros el afán extraño entre comillas, de buscarle similitud a esta ley con las leyes de otros países, pero no de cualquier país, específicamente de México, Argentina, Venezuela y Nicaragua. Fíjense ustedes que el Consejo de Defensa y Seguridad están prácticamente en todos los países. O sea, no es una iniciativa de países ex de izquierda o países de una nueva izquierda o países comunistas. No es esa la idea. Si registramos un poquito, vamos a revisar que esos consejos están en todos lados y en los países en donde la democracia ha avanzado más son aquellos en que se han ido depurando y adaptando para los temas de defensa y seguridad en tiempos de democracia y de paz. Entonces yo siento muchísima curiosidad porque leí precisamente hoy un estudio que hizo ASJ comparando la ley de la propuesta del Ejecutivo con la de México. E inclusive observé que el COEP le ha ofrecido al Congreso Nacional asesores legales especiales porque dicen que ellos han estudiado el mismo consejo en México, Argentina, Venezuela y Nicaragua. Entonces ven ustedes cómo se les salen los fantasmas que les recorre la mente a muchas personas con un anticomunismo ya desfasado y pensando que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es un problema que compete directamente a países de izquierda y no a todos los países de la región. Ese es un tema. El otro tema es sumamente peligroso para el país y es algo que han planteado los del Partido Liberal, que se incluya a las Fuerzas Armadas en el Consejo. A mí me parece una cuestión tan descabellada que solamente puede explicarse por la ignorancia de muchos congresistas liberales con respecto a ese tema. No es posible que venga alguien a hacer retroceder nuestra historia y lo poco que hemos avanzado en materia de defensa y seguridad para volver a colocar a los militares en puestos importantes. Que los militares saben
perfecto, pero quien dicta la política de defensa es el Poder Ejecutivo a través del ministro de Defensa. Quien dicta la política de seguridad es la presidenta del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad. En ese sentido, entonces podemos empezar más. Hay que meter a los jefes de las distintas fuerzas, hay que meter a todos los inspectores generales del Ejército, hay que meter a todos los policías en puestos de coordinación. Ellos están para ejecutar, no son personas que tienen poder directo sobre la política. La política de defensa es una cuestión estrictamente civil. Cómo se ejecuta la política de defensa es una cuestión de las Fuerzas Armadas. La parte técnica no es a la presidenta ni al ministro de Defensa el que le toca decir a las Fuerzas Armadas cómo se van a organizar para enfrentar una amenaza externa en el país. Ese es un tema estrictamente militar, como hay otros temas que son estrictamente policiales desde el punto de vista de la ejecución de una directiva que venga desde la Presidencia de la República. Ese tema de querer meter los militares dentro del Consejo significa un retroceso de años luz en nuestro país en relación a cómo han ido avanzando las relaciones civiles militares en América Latina. Observen ustedes que eso me ha dejado a mí realmente sorprendida de tratar de meter a mí. Es que los militares son los expertos y los que saben. Sí, pero los militares saben ejecutar una acción, igual que los policías saben ejecutar sus acciones para enfrentar la delincuencia. Yo creo que este tema sí se necesita que tengan demasiado cuidado, porque la ignorancia de lo que es los temas de defensa y seguridad en tiempos de paz y democracia puede llevar a los congresistas a cometer un error grande como colocar a los militares allí. En determinado momento, tanto el ministro de Defensa puede llevar a cualquiera de las ramas a que esté presente si se va a tratar un tema que tiene que ver con Fuerza Aérea, con Fuerza Naval o con el Ejército. Igual que el secretario de Seguridad puede llevar a cualquiera de los viceministros o de los jefes de policía cuando se va a tocar un tema que tiene que ver con sus potestades operativas. Creo que ese es un tema que tendríamos que verlo con muchísimo cuidado, a ver qué va a pasar al respecto. Hay un par de cositas más para poder terminar esto. Yo siento que en el caso de el proceso de desmilitarización es un proceso que muchos de nosotros quisiéramos que ocurriera de la noche a la mañana. Pero eso no es posible, porque llegó a constituirse una estructura tan amarrada con un montón de actividades que definitivamente es casi imposible hacerlo de manera inmediata, porque quedaríamos expuestos entonces a una situación de inseguridad cuando no tenemos nosotros todas las instancias necesarias para poder enfrentar la delincuencia. Por ejemplo, que Fusina debiera desaparecer, yo soy la primera que le digo que debiera desaparecer, pero también estoy consciente que eso no se logra de la noche a la mañana porque quedamos expuestos. Igual con aquella entidad que se va a hacer cargo del combate al narcotráfico. No es posible que tengamos militares combatiendo el narcotráfico en el país, porque esa no es una tarea de los militares, es una tarea de la policía. Pero si la policía no tiene en este momento una instancia totalmente preparada para hacerlo con todos los pesos y contrapesos que se quiera, entonces sería profundamente negativo que eso se eliminara de la noche a la mañana. Finalizo con uno o dos comentarios más. Uno de ellos: si debe o no debe estar el secretario de Relaciones Exteriores en el Consejo. Observen ustedes, y aunque les asombre, el asunto de la soberanía e integridad territorial es un asunto de relaciones exteriores. Es un asunto de defensa cuando han fallado los mecanismos políticos y diplomáticos para enfrentar las amenazas. La defensa siempre va a estar en un plano secundario. Por eso le toca aquí y en todos los países de América Latina, y no me atrevería a decir del mundo, que el secretario de Relaciones Exteriores esté allí
por el tema de defensa y por el tema de seguridad. Ambos temas tienen que ver con relaciones exteriores y no es porque ellos quieran hablar del tema, es porque son funciones que le competen a relaciones exteriores. En el caso de los otros que están ahí, yo no me atrevería a decir mucho si debe estar o no debe estar el procurador. Imagino yo, aunque ellos son los que deben de dar explicaciones, que está el procurador precisamente para estar vigilando que todo se haga de acuerdo a la ley y prepararse por si acaso algunos errores se cometen y son inmediatamente objeto de alguna demanda contra el Estado a nivel nacional o internacional. Supongo que está ahí para asesorarlo y para evitar que se sigan cometiendo los mismos errores del pasado. Finalizo con una cosita puntual, es la cuestión de las funciones que debe tener ese secretario del Consejo. El secretario debe ser estrictamente técnico, tramitador, instancia que canaliza las propuestas de los que integran el Consejo ante la Presidencia de la República. Eso no debe de tener poder político. La persona que ocupe ese poder, ese cargo, no debe ser una persona con poder ni capaz de decidir al interior del Consejo que entra y que no entra en una agenda porque se le antojó a él. Esos son temas que deben decidir los integrantes del Consejo, que son los ministros. El secretario de ese consejo no tiene rango de ministro, por lo tanto es una persona que debe estar ahí como instancia de trámite, de organización, de seguimiento, de comunicación, de todo lo que quieran, menos con facultad de decidir lo que está bien y lo que está mal dentro de los temas de defensa y seguridad, solamente. Muchas gracias, Leticia. Le vamos a dar la palabra primero al diputado Ramón Barrios para referirse al tema del papel del procurador en el Consejo, y la diputada Ligia también pidió la palabra. Entonces, adelante, diputado. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, bienvenido, aquí Sí. escuchamos. Bueno, primero 1000 disculpas porque yo estaba en calidad de escucha, de oyente, del foro, felicito a Contracorriente, pero ya que me han preguntado, pues voy a contestar. Lo primero yo diría que por lo menos en la bancada del Partido Libertad y Refundación, a la que yo pertenezco, reconocemos que el proyecto de la presidenta Xiomara Castro va orientado precisamente a demostrar, digamos, un instrumento jurídico, una ley que nosotros consideramos violatoria del Estado de Derecho. Primero porque, digamos, rompe uno de los elementos del Estado de Derecho, que es la separación de poderes, y digamos algunas otras cosas que, digamos, riñen y están en contra de la Constitución de la República. Nosotros estamos de acuerdo, digamos, en ese proyecto de ley y también en el sentido de que la política, tanto de defensa como la política de seguridad interior, le pertenecen, según el artículo 245, rectorarla a la presidenta de la República. Entonces, nosotros no tenemos ninguna objeción, digamos, con la ley o con la presentación de la iniciativa de ley. Eso es lo primero que tenemos que decir. Lo segundo, que qué bueno que vamos a ir al tercer debate, y aquí contesto, digamos, una de las preguntas. Yo no tengo ningún problema que muchos de los artículos se hayan tomado de la Ley de Defensa y Seguridad de México. Igualmente, si usted hace un derecho comparado y ve la de Colombia, y ve la de Uruguay, y ve la de Argentina, pues va a ver que también esos artículos se repiten, por lo menos en los consejos de defensa y seguridad, independientemente del nombre que se adopte en América Latina. Porque, digamos, los conceptos de defensa y seguridad en términos geoestratégicos son los mismos, digamos, y tienen las mismas disposiciones. Pero yo he sido de los críticos, por lo menos voy a esperar el tercer debate para preguntarle a la Comisión de Dictamen qué hace el Procurador General de la República. Más bien, yo sí soy crítico, no entiendo qué hace el Procurador General de la República ahí, porque digamos, si se copió ese artículo del articulado del de México,
la figura del procurador hasta hace algunos meses es totalmente diferente. Si la Procuraduría de México equivale a nuestra Fiscalía General del Estado. Entonces, cuando el articulado en México habla de la Procuraduría, no está hablando de la Procuraduría General de la República en los términos que conocemos en Honduras como representante del Estado, sino que lo hace como la Fiscalía General del Estado. Entonces yo soy un crítico hasta ahora, no he encontrado la respuesta por qué debe estar presente el Procurador General de la República, porque digamos, Joaquín puso un ejemplo por ahí, pero es una cuestión excepcional, ¿verdad? Igualmente, lo que dijo Leticia, la licenciada Leticia, igual puede hacerse invitar, digamos, la presidenta en la ley, en el proyecto original que nos manden al Congreso Nacional de la República, establece que puede invitar para casos específicos a cualquiera de sus funcionarios, ¿verdad? El procurador es el abogado del Estado, del gobierno, y entonces en ese sentido puede invitarlo. Yo voy a esperar que la comisión de dictamen me dé, digamos, la respuesta porque han dicho que está bien, pero yo en principio, digamos, no estaría de acuerdo que la figura del Procurador General esté presente. Por otro lado, yo estoy de acuerdo, los demás, hay que entender que la nueva concepción de la política de seguridad y defensa de la Presidenta de la República, y así lo hemos entendido en el Partido Libertad y Refundación, es darle un carácter civil a la nueva política de seguridad y defensa. Entonces, cuando, digamos, algunos compañeros manifiestan que deben de estar el jefe de las Fuerzas Armadas o el comandante del Estado Mayor Conjunto, pues nosotros creemos que tenemos una visión contraria en el sentido de que el proyecto lo que hace es que la política de seguridad y la política de defensa, de acuerdo al artículo 245, lo establece la Presidenta de la República a través de su ministro de Defensa y a través de su ministro de Seguridad. Y en ese sentido hay que entender el proyecto de la presidenta, que ese es el objetivo, no militarizar la política de defensa y seguridad, sino que hacerla ejecutar a través de sus ministros, del ministro de Seguridad y su ministro de Defensa. Eso no obsta porque el mismo, digamos, proyecto de ley dice que en temas específicos puede invitar la presidenta de la República en su condición de coordinadora del Consejo a, digamos, a militares específicos o a agentes de seguridad específicos de la Policía Nacional. Inclusive los ministros de Seguridad o el ministro de Defensa pueden hacerse acompañar de asesores. Pero integrarlos, me parece que no vamos a estar de acuerdo con quienes quieren integrar a militares, a los militares como tal, porque sería, digamos, no solamente un retroceso, sino que volver a como estaba, digamos, el concepto del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anterior. Y estaríamos irrespetando una facultad que le compete exclusivamente a la Presidenta de la República, de acuerdo al artículo 245, de rectorar las políticas de seguridad y defensa, y ella lo hace a través de sus dos ministros. Esta sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. No sé si la diputada quiere también reaccionar, ya que había pedido la palabra. Sí, creo que voy a tocar temas sensibles, pero yo no tengo problemas en cuanto a tocar temas sensibles. Estamos de acuerdo con doña Leticia que involucrar al ejército o a la policía es un retroceso. Estamos de acuerdo, más cuando hemos pasado por un golpe de Estado, por irrespeto a los derechos humanos, violación a los derechos humanos, etcétera. Sin embargo, yo entiendo, como está la ley actual, que el Consejo Nacional de Seguridad precisamente es un órgano técnico consultivo de la presidenta y que ella es la que toma las decisiones. El problema es que tenemos también un retroceso en el nombramiento de los secretarios de Estado, que no son técnicos ni manejan el tema de seguridad ni defensa, ¿verdad? Y yo voy a ser muy claro en esto, y esto es una preocupación que tenemos, creo que toda la sociedad, y es que la persona que está ahorita nombrada como secretario de Defensa es el sobrino político de ella y es el hijo del secretario general
del Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, este es un tema que nos da mucha preocupación a la sociedad y algunos diputados que estamos en el Congreso Nacional. Yo sé que es un tema sensible, que casi nadie lo quiere tocar, pero yo me veo en la obligación por la responsabilidad que tengo como diputada, como funcionaria, como representante de la sociedad para tocar estos temas. Y esto es también un retroceso, porque nosotros lo que esperamos es que se nombraran personas que fueran entendidas de la materia y no parientes en afinidad. También es una preocupación, estén o no estén en el Consejo Nacional de Seguridad los militares o los policías, sabemos que en este momento estamos infiltrados y tenemos crimen organizado y narcotráfico, y no solo en la policía y en los militares, los tenemos en todos los órganos del gobierno, en todas las instituciones. Entonces yo creo que nos tenemos que enfocar mucho en poder hacer una depuración de estas personas que están ligadas a crimen organizado, que estén ligadas a narcotráfico, para poder venir y adelantarnos en eso. Precisamente ese es el debate, ¿verdad? Y creo yo que eso es lo que se tiene que enriquecer en el Congreso Nacional, y ahí pues tenemos que hacer consensos. Yo respeto mucho al abogado Barrios, le tengo mucho respeto, sus conocimientos, o sea, es una persona muy capaz, muy analítica. Yo no soy abogada, pero tampoco soy tonta, yo leo mucho y tenemos buenos asesores legales en nuestra bancada y tenemos sentido común y coherencia. Entonces esas son las cosas que a nosotros nos preocupan, y creo yo que ahí es donde el Ejecutivo tiene que tomar las decisiones adecuadas para tener las asesorías técnicas en las secretarías de Estado para tomar las mejores decisiones. Y nosotros en el Congreso Nacional pues tenemos que legislar de la forma más adecuada, porque el Consejo Nacional de Seguridad no solo es para este gobierno, o sea, el Consejo Nacional de Seguridad es para el Estado, ¿verdad? Y es materia de seguridad nacional, de soberanía. Esa era mi participación, y yo sé que es un tema sensible, es muy conflictivo, pero creo que se tiene que poner en la mesa. Gracias, diputada. No sé si alguien quiere reaccionar a lo que ella... Bueno, si me sí, permite. Leticia. Sí, adelante. Bueno, yo creo que es indudable que mucho se está haciendo en el Congreso, digamos, sin que exista una tradición de conocimiento sobre cuáles han sido las grandes tendencias en América Latina sobre los temas de defensa y seguridad. Y yo reconozco en el papel de todas las bancadas, con excepción de la del Partido Nacional, que sí saben lo que ha pasado y siguen oponiéndose al mismo. Dos cosas quiero decir ahí. La primera es que la tradición en nuestro país y en casi todos los países de América Latina ha sido que colocan a militares al frente de la Secretaría de Defensa e inclusive a militares al frente de la Secretaría de Seguridad. La lógica que usaron en ese momento muchos de los gobiernos anteriores es que los militares son los que saben de ese tema y por lo tanto hay que ponerlos de ministro. Y los militares son los que saben de asuntos policiales, entonces hay que ponerlos a ellos y no poner a un policía. Observen ustedes todas las deformaciones que hay. El punto es que los secretarios de Defensa y Seguridad tienen que ser civiles, pero superando la idea del pasado de que ponían a un civil y terminaba siendo un mandadero de los militares ante la presidencia de la República. Era el tramitador, el que llevaba los asuntos de los militares hasta la presidenta de la República para que se los resolviera. Con todo el perdón de la doctora Ligia, le voy a decir que ni en nuestro país ni en otro lado se colocan ministros que son expertos en los temas para los cuales los colocan ahí.
Entonces, en el pasado vimos que pusieron hasta ministro de salud a una persona que no tenía nada que ver con la salud, o el otro que puso en educación a alguien que no tenía nada que ver con educación, que son aberraciones, si usted quiere, y que dicen mucho de lo que hace falta en los partidos políticos para preparar a su gente con tiempo de anticipación para que lo lleven a los mejores. Yo ni defiendo, ni critico, ni cuestiono al ministro de Defensa. Es un ministro como cualquier otro ministro. Y lo nombraron, si usted quiere, a mí no me gusta que sea una persona pariente, aunque sea lejísimo de la presidenta de la República, pero en realidad es una potestad de la presidenta y es una decisión legal también, nos guste o no nos guste. Entonces, argumentar que hay que ponerle a un militar porque el ministro de Defensa no sabe nada sobre el tema, es un asunto sumamente peligroso y eso me huele a mí a puro argumento de los militares que está utilizando a sus peones dentro del Congreso Nacional para que ellos sean los que planteen las cosas y ellos vuelvan a figurar en el centro de la actividad política en el país, de donde se pretende que salgan, porque no es un asunto de su competencia. Si Honduras tiene un problema de enfrentar amenazas a la soberanía e integridad territorial, no es asunto de poner al ministro para que él diseñe cuál es la estrategia para enfrentar una amenaza del Salvador, de Nicaragua o donde sea, por favor. Además que los ministros no están para eso. Los ministros están para convocar a las personas y decirle, esto es lo que nos plantea la presidenta de la República. Diseñen ustedes una estrategia militar para enfrentar esa amenaza, para que la podamos discutir, que sea aprobada y le damos viaje al tema. Es decir, entiendo y yo no discuto que los militares conocen el tema de la estrategia militar, pero es una estrategia para ejecutar o darle forma a una política de defensa que la emite el presidente y en este caso la presidenta de la República, sea hombre, mujer o quien sea en la historia del país. Yo no me refiero a ella únicamente en este momento, sino a la figura de la presidencia de la República. En ese sentido, plantear que esté el jefe de las Fuerzas Armadas, para eso debieran de llevar a todo el Estado Mayor conjunto para que se siente ahí y que sean ellos los que dicten la política por encima de los ministros y por encima de la presidenta, con lo cual están violando funciones constitucionales de los ministros y de la presidenta. Entonces no es asunto de que nos caiga bien o nos caigan mal los militares, ni que un ministro conozca o no conozca sobre el tema, sino que es un problema de lo que dice la Constitución de las funciones que desempeña un ministro. Les aseguro que la hora de la hora puede ocurrir como llegó al consejo que se realizó ayer, que llevaron al jefe del Estado Mayor conjunto a una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cuando él no forma parte de ese consejo. Pero el ministro lo llevó y dijo, bueno, pues aquí lo siento para que oiga, para que me diga cosas al oído sobre lo que tengo que decir o hacer. Igual que el ministro de Seguridad también pudo llevar al jefe de la policía, que no sé si lo llevó al jefe de la policía para que él le diga cosas o le comente cosas a él, no al consejo, porque no están en una posición para recomendar ni para imponer en un consejo que es civil, en el cual ellos no tienen derecho a influir en las decisiones, aunque sí tengan derecho a opinar, que es diferente eso. Muchas gracias, Leticia, y vamos a ir cerrando este espacio que se nos hizo un poco largo, pero creo yo que nos ha dado muchísimas luces a las personas que hemos estado acá como ciudadanos, como ciudadanas, como periodistas, para poder darle una lectura a lo que está pasando. Yo creo que también muchas cosas con el tema del mandato civil, que definitivamente ha sido un tema que hemos tocado, que hemos investigado, el papel de las Fuerzas Armadas y de cómo pues poco a poco tiene que ir cambiando esto en la estrategia de seguridad y de defensa que queda en manos civiles, y creo que esto definitivamente es un gran avance. Sin embargo, también están las preocupaciones políticas, ¿no?, que tienen que ver con la influencia de la familia Zelaya, que yo creo que no es
de desmeritar esta preocupación, y que yo creo que también es algo que está mucho en el discurso público, ya sea malintencionadamente o ya sea de una forma crítica, ¿verdad? Porque lo hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, sobre qué estaba haciendo el asesor Mel Zelaya en el Consejo, qué estaba haciendo el hijo de la pareja presidencial en el Consejo, y está el ministro de Defensa, ¿verdad? Y yo creo que estas cosas son muy importantes de ponerlas en la mesa, de debatirlas, de también salir de dudas, de también el peso político de las personas que están en el Consejo, y por eso pues también es muy interesante la lectura de Leticia ante esta preocupación. La diputada Ligia pidió la palabra, aquí se la doy, y vamos a ir cerrando este espacio. Yo quiero agradecerles porque ha sido pues muy, muy rico para nosotros, de verdad es algo que agradezco muchísimo, esa claridad en el análisis. Diputada. Gracias, Jennifer. No, solo quiero aclararle a los oyentes y a doña Leticia que en ningún momento yo estoy a favor de la militarización. Es más, estoy en contra de lo que están resaltando a la policía militar en esa nueva ley. Principalmente, o sea, como les digo, que yo me estaba preparando para derogar la policía militar, y lo que veo yo es que se está resaltando su participación en todo lo que es defensa y seguridad, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado que hace 3 meses los retenes de la policía militar están muy activos. A mí me pasa cada vez que salgo del Congreso Nacional, yo vivo en Valle de Ángeles y hay retenes militares de la policía militar en todas partes, y yo pensé precisamente porque hemos sufrido represión fuerte y muertes por la policía militar en estos 12 años que estuvimos nosotros en resistencia y en oposición. Yo pensé que la decisión de la presidenta era precisamente derogar esta policía militar y hacer más hincapié en la policía comunitaria. No estoy criticando de que sea civil la participación, es más, estoy muy, muy de acuerdo que se le disminuya lo que es la participación de los militares y de la policía. Sin embargo, yo creo que tengo derecho como ciudadana, como diputada, como hondureña que votó por la presidenta Xiomara Castro, así como muchos ciudadanos, tengo derecho a hacerle la petición y a esperar y a reclamar de que estábamos esperando nosotros que se nombraran a personas que tuvieran la capacidad civil, ¿verdad? Para poder hacerle frente a esta Secretaría de Estado. Creo yo que sí puedo cuestionarlo porque eso es lo que yo esperaba de ella y eso es lo que ella nos prometió personalmente. Y yo no estoy en contra de la presidenta Xiomara Castro. Yo estoy precisamente en el Congreso Nacional para venir y darle apoyo y para que tenga gobernabilidad, pero todo dentro de la coherencia y de las cosas que hemos estado trabajando en alianza para que el país salga adelante. Entonces, como le digo, sí somos alianza, sí estamos a favor del gobierno, pero eso no significa de que nosotros vamos a perder nuestra independencia o que nos vamos a callar o que no vamos a expresar las cosas que no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo con la militarización. Yo veo el Consejo Nacional de Seguridad como un órgano consultor para la presidenta, que es la que, y así está la ley que ella está planteando, ¿verdad? Que es un consejo, no es un órgano democrático que se toman decisiones por mayoría de votos, sino que ella es la que tiene la potestad constitucional para tomar estas decisiones, y el órgano del Consejo Nacional de Seguridad precisamente es eso, es un órgano consultivo. Y queremos que estén las mejores personas en materia. Mire, en esta ley, por ejemplo, no tenemos el ciberataque ni siquiera como contemplado como un riesgo de seguridad nacional. Y no es que nosotros seamos un país que se mueve mucho por la cuestión digital,
pero en algún momento se va a hacer, ¿verdad? Y el ciberataque es una realidad y lo han sufrido otros países. Entonces, creo yo que sí tienen que estar personas que estén capacitadas, que no necesariamente son militares, son personas civiles que tienen estudios en cuanto a defensa y seguridad nacional. Y pues eso es lo que esperamos nosotros, eso es lo que esperamos, porque es por el bien de Honduras. Y pues las cosas que nosotros consideramos que no son correctas, pues yo creo que tenemos la libertad de expresión de decirlos, así como también hemos apoyado totalmente la nueva política energética del Estado y que nos hemos metido de lleno a apoyar a la presidenta porque nos parece que es correcto y nos parece que se está haciendo un buen trabajo y estamos haciendo monitoreo al respecto de la Comisión de Energía. También tenemos derecho a criticar y a cuestionar y a exigir, ¿verdad? Porque nosotros luchamos por este cambio y queremos que llene las expectativas de la población. Les deseo unas buenas noches a todos y gracias por escucharme y pido disculpas si a veces mis opiniones son un poco pesadas, pero es mi forma de comunicarme y mi forma de hablar. Al contrario, muchísimas gracias, diputada Ligia, por tener esa voz en este espacio. Usted es diputada y obviamente está ahí y nos ha traído esta noche una visión de lo que está pasando dentro del Congreso. Licenciada Leticia, no sé si quiere reaccionar y sus reflexiones finales, por favor. No, bueno, yo soy una observadora tratando de poner distancia con respecto a las emociones y a los sentimientos, aunque indudablemente yo soy muy pasional, inclusive en cómo hablo, que a veces también puede entenderlo la gente como agresividad, pero a mí me fascina la idea de estar viendo qué es lo que pasa en el Congreso Nacional más allá de lo que dicen los medios y de lo que dicen los periodistas, observar la relación entre poder legislativo y poder ejecutivo, observar la relación entre los tres poderes del Estado y descubrir en qué cosas vamos bien y en qué cosas vamos mal. Es indudable que lo que ha planteado la doctora Ligia, pues si estamos de acuerdo, a mí me fascina ver un Congreso donde haya un debate de altura y si alguien viene y le parece extraño o tiene duda algo sobre un proyecto que se está discutiendo, pues tiene derecho a plantearlo y a proponer cosas que cambien o que modifiquen lo que pueden estar advirtiendo como una tendencia peligrosa. En ese sentido, yo creo que hasta ahora lo está haciendo muy bien el Partido Salvador de Honduras y en particular su bancada. Estoy así como a la expectativa de cuál va a ser el papel del Partido Liberal. Siento que no terminan de desvincularse totalmente de su condición de socios del Partido Nacional, pero que están olfateando que la única manera de salir adelante como partido de cara a las demandas del país y a las futuras elecciones es marcar distancia con respecto al Partido Nacional, lo que va motivando un cierto acercamiento entre tres fuerzas del Congreso que estoy segura que coinciden en las cuestiones centrales que se plantearon a nivel electoral. Y en ese sentido, tanto el Partido Salvador de Honduras como el Partido Libre están claros porque coinciden en los grandes temas alrededor del desmontaje de toda esa estructura de impunidad que armó el gobernante anterior. Si el Partido Liberal tiene esa convicción también y se suma a tratar de impulsar estos procesos, pues yo creo que vamos a tener un futuro promisorio en el país. No tenemos mucho para estar preocupándonos, sobre todo si oímos exclusivamente a los voceros del Partido Nacional que parece que la guerra ya viene al país o que los comunistas vienen marchando para aprovecharse del país por cualquiera de los flancos y de las fronteras que tiene el país. Así es que yo también, pues me disculpo por aquellos que se sientan agredidos y por favor, la doctora Ligia no es nada en contra de ella ni nada en contra de su partido,
pero yo soy así para expresar también con emoción y con firmeza las opiniones que yo tengo sobre las tendencias políticas que se están dando en el país. Por eso agradezco a Contracorriente esto y sobre todo esta posibilidad de debate que no se mira en cualquier medio, porque en cualquier medio lo que va cada quien a decir lo que piensa y nada más, y quizás a pelearse y a chocar y a quitarse la palabra unos a otros, pero en este caso yo siento que es un buen espacio en donde ha habido oportunidad de decir las cosas, de decir en lo que no estamos de acuerdo, y todo eso me parece que es sumamente positivo para el país. Muchísimas gracias, licenciada Leticia. Joaquín, por favor, tus reflexiones. No, nada más agradecer por el espacio. Yo creo que es necesario en este momento donde hay tanta desinformación y a veces análisis inocentes y otros no tan inocentes con el objetivo de desinformar y generar una crisis innecesaria. Por tanto, yo creo que hay que valorar este espacio generado por Contracorriente para tener diferentes visiones de lo que sucede alrededor del Consejo de Defensa y Seguridad, y yo creo que se debería de aprovechar esta crisis provocada alrededor del Consejo por los errores cometidos, por la falta de comunicación y obviamente por la malicia con que se ha manejado, para que de una vez por todas se promueva y exijamos como ciudadanía un debate nacional sobre el papel de las fuerzas militares en nuestra democracia, porque como decía Víctor Mesa, son la peor pesadilla para la democracia en Honduras. Muchas gracias y bueno, lamento que sí tuvimos mucho tiempo en el debate, no pude abrir micrófonos a más personas, pero vamos a seguir haciendo estos spaces los viernes y además yo creo que hemos aprendido muchísimo de este debate de esta noche. Con todas esas ideas tan claras, con ese debate pues de altura que hemos tenido aquí y bueno, siempre están invitados e invitadas a hacer esto. Yo creo que es muy importante para la ciudadanía en este momento que además tenemos la gran suerte de tener una ciudadanía que está muy pendiente de lo que pasa, que está preguntando, que está cuestionando y que está vigilando, y ese pues también es un papel que tenemos que jugar los periodistas en este país justamente en estos momentos. Bueno, nada más decirles eso, muchas gracias. Este space queda grabado, también vamos a escribir un artículo sobre lo que hemos hablado acá y pues les invito siempre a visitar contracorriente.red en la web y todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, estamos en WhatsApp, en Telegram, en todos lados ahí de forma digital. Y bueno, agradecerles a todas y todos por la presencia en este espacio. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes y de lo que vamos publicando. Muchas gracias y buenas noches.